Cuando el jet privado aterrizó suavemente en la pista del aeropuerto ejecutivo, nadie, absolutamente nadie, sospechaba quién estaba a punto de descender. Menos que nadie, Regina, quien, apenas un año atrás, había osado tirar la ropa de su propia madre a la calle en bolsas de basura como si fuera basura, y le había gritado con la voz llena de veneno que era un estorbo, un lastre inútil, que se fuera de su casa y que nunca, nunca volviera. Pero ella volvió. Sí, volvió. ¿Y lo que pasó después? Ay, amigos, lo que pasó después hizo que Regina cayera de rodillas, llorando amargamente en el mismísimo piso de su casa. Una casa que, por cierto, nunca había sido suya en realidad. Pero para entender lo que pasó aquel día, tenemos que retroceder en el tiempo, un año atrás exactamente, a la noche más fría y cruel que doña Lupita, o Lupe, como le decían de cariño, había vivido en sus 68 años de vida. Una noche que lo cambió todo. Una noche que destruyó una familia, desgarradoramente, y una noche que, ironías de la vida, marcó el comienzo de la mejor etapa en la vida de una mujer. Una mujer que creía que ya no tenía nada más que esperar. Lupe era una mujer morena, de cuerpo robusto y generoso, con el cabello canoso cortado a cepillo, y unas manos que conocían el trabajo duro desde los 7 años. Su piel era del color del café de olla, fuerte y aromático, que preparaba cada mañana. Sus ojos, aunque cansados, todavía guardaban una chispa de vida, una luz tenaz que ni décadas de arduo trabajo habían logrado apagar. 45 años, 45 años, trabajando como cocinera en uno de los restaurantes más famosos de la Ciudad de México, el Fogón de la Abuela. Así se llamaba. Un lugar de comida mexicana tradicional, donde se daban cita políticos, empresarios, artistas. Todo México venía a probar la sazón de Lupe, aunque la mayoría ni siquiera sabía su nombre. Para ellos, ella era simplemente la cocinera, la mujer invisible, pero mágica. Detrás de los platillos más deliciosos, 45 años, despertando a las 4 de la mañana, relojito suizo. 45 años, tomando el microbús de las 5, apretujada entre trabajadores tan cansados como ella. Un mar de rostros adormecidos, 45 años, de pie frente a los fogones, con el sudor escurriendo por la espalda, con los pies hinchados al final del día. 45 años, cortando, friendo, sazonando, creando, magia culinaria. 45 años, alimentando a extraños, mientras su propia familia apenas la veía. Pero Lupe guardaba un secreto celosamente guardado durante 30 largos años. 30 años. Un secreto que ni su hija, ni su yerno, ni sus nietos conocían. Un secreto que, estén atentos, cambiaría todo. Si creen que ya saben lo que va a pasar, se equivocan, porque esta historia tiene giros inesperados, que ni yo mismo me imaginaba cuando la escuché por primera vez, en 1992, cuando el salario de Lupe apenas alcanzaba para pagar las cuentas y comprar lo indispensable para la semana. Algo extraordinario sucedió. Había un cliente en el restaurante, un muchacho de unos 25 años, que venía todos los días a la hora de la comida. Siempre pedía el platillo más económico del menú. Siempre se sentaba en la misma mesa, al fondo, cerca de la cocina. Siempre traía papeles, documentos, gráficos, que estudiaba mientras comía, con gran dedicación. Se llamaba Roberto Ayala.
y estaba intentando levantar una empresa de tecnología en un país que todavía no sabía bien qué era eso del Internet. Lupe lo observaba desde la cocina. Veía que a veces no tenía suficiente dinero para pagar la cuenta completa. Veía que dejaba las monedas contadas en la mesa, sin propina, porque probablemente eran las últimas que tenía. Veía la desesperación en sus ojos, mezclada con algo que ella reconocía: esperanza, la misma esperanza que ella había tenido cuando era joven, y pensaba que la vida, sí, podría ser diferente. Un día, Lupe hizo algo que nunca había hecho antes. Preparó una porción extra de mole poblano, el mejor mole de la ciudad, y la llevó personalmente a la mesa de Roberto. Él la miró confundido. Yo no pedí esto. Yo sé, es un regalo. Se ve que necesita comer algo bueno hoy. Roberto quiso protestar, pero Lupe ya estaba de regreso en la cocina. Desde ese día, algo cambió. Lupe siempre le daba porciones extras a Roberto. A veces, cuando él parecía más triste, le preparaba un postre especial, un flan napolitano, un pedazo de tarta de chocolate, algo dulce para endulzar esos días amargos. Nunca le pidió nada a cambio, nada, nunca esperó nada. Solo hacía lo que su corazón le dictaba que era lo correcto, porque Lupe había aprendido, desde muy joven, que la bondad no necesita razón. La bondad es su propia recompensa. Un año pasó volando. Roberto seguía yendo al restaurante, pero algo había cambiado en él. Ya no parecía tan desesperado. Su ropa era mejor. Sus ojos brillaban con una confianza que antes no tenía. Un día, después de comer, pidió hablar con Lupe. La cocinera salió de la cocina, secándose las manos en el delantal, preguntándose qué querría aquel hombre. Doña Lupe, necesito contarle algo. Lupe se sentó frente a él, curiosa. Mi empresa está creciendo, mucho. En los próximos meses vamos a abrir capital. Vamos a vender acciones en la bolsa de valores. Lupe no entendía nada de eso. Bolsa de valores, acciones. Eran palabras de otro mundo, un mundo al que ella no pertenecía. Yo sé que usted no entiende de estas cosas, pero quiero que sepa una cosa. Durante el año más difícil de mi vida, usted fue la única persona que me trató como un ser humano. Usted me alimentaba cuando yo no tenía dinero. Usted me daba esperanza cuando yo quería rendirme. Y yo nunca voy a olvidar eso. Roberto puso un sobre en la mesa. Aquí hay información sobre cómo comprar acciones de mi empresa. Sé que usted no tiene mucho dinero, pero si tiene algo guardado, algo que pueda invertir, yo le prometo que no se va a arrepentir. Lupe miró el sobre, miró a Roberto, y entonces tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Fue a su casa esa noche y abrió la caja de zapatos donde guardaba sus ahorros. $3,000. Todo lo que había juntado en 20 años de trabajo. Moneda por moneda. Privándose de todo para tener algo para emergencias. Al día siguiente, fue al banco y compró acciones de una empresa que nadie conocía. Una empresa con un nombre extraño que ella no sabía pronunciar. Una empresa que, 20 años después, valdría billones de pesos. Esa empresa se convirtió en una de las mayores empresas de tecnología de América Latina. Y Lupe, la cocinera que nunca terminó la escuela, tenía 47 millones de pesos en una cuenta que nadie sabía que existía. Pero aquí viene la parte que nadie entiende. La parte que hace que esta historia sea diferente de todas las otras. Pongan atención. Lupe nunca tocó ese dinero.
Nunca cambió su vida. Nunca compró una casa más grande. Nunca dejó de trabajar. Nunca le contó a nadie lo que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lupe quería saber algo. Quería saber si su familia la amaba por quien ella era o por lo que ella tenía. Y hace un año tuvo su respuesta. Una respuesta que rompió su corazón en 1000 pedazos. 1000 pedazos. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, si ya sientes que esto va a ser diferente, quédate, porque lo que viene después es mucho peor y mucho mejor. Y si en algún momento sientes que necesitas pausar para respirar, hazlo, porque esta historia merece ser sentida, no solo escuchada. Regina era la única hija de Lupe. Había nacido cuando Lupe tenía 23 años, fruto de un amor que, como el chile, picó al principio, pero no duró nada. Nada. El padre de Guadalupe era un hombre que prometió el oro y el moro, y se esfumó en cuanto supo del embarazo. ¡Puf! Lupe nunca lo volvió a ver. Ni un triste peso le mandó. Jamás tuvo chance de contarle a su hija quién era su padre, porque ni ella misma sabía dónde diablos andaba metido. Lupe crió a Guadalupe sola, matándose en turnos dobles, dejando a la niña con las vecinas cuando no le quedaba otra, sacrificando su propia juventud, sus sueños más guajiros, su vida entera, para que su hija tuviera todo lo que ella nunca pudo siquiera soñar. Le pagó escuela particular, mientras las otras chamacas del barrio iban a la escuela pública. Le pagó clases de inglés, de ballet, de piano. Le hizo la fiesta de 15 años más espectacular de toda la colonia, con vestido importado y una decoración que Lupe tardó medio año en liquidar. Le pagó la universidad, 4 años de administración de empresas en una escuela carísima. Mientras Lupe se partía el lomo desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, nomás para juntar la lana de las mensualidades. Y cuando Guadalupe se casó con Marcos Ayala, un empresario que se creía la divina garza, Lupe hizo algo más. Usó parte de sus ahorros, unos ahorros que nadie sabía que tenía guardados bajo el colchón, para comprarles una casa grande, bonita, en un barrio de aquellos, 3 recámaras, 2 baños, garaje para 2 coches, un jardín con pasto verde esmeralda y una alberquita coqueta, el sueño de cualquier familia de clase media, mexicana. Lupe puso la casa a nombre de Guadalupe, porque confiaba en su hija, porque pensaba que el amor de madre e hija era más fuerte que cualquier papel firmado, porque nunca imaginó que un día sería traicionada, de la manera más vil y despiadada. Qué equivocada estaba, qué terriblemente equivocada. Durante años, Lupe vivió en esa casa. Tenía un cuartito en el fondo, junto al área de lavado, un cuarto chiquito, con una cama individual, un armario viejo que parecía sacado de una vecindad y una ventana que daba al muro del vecino. Pero para Lupe era suficiente. Era un techo. Estaba cerca de su hija. Era donde podía ver crecer a sus nietos. Lucas llegó primero. Un niño que Lupe crió prácticamente sola, porque Guadalupe y Marcos siempre andaban ocupados haciendo dinero. Fue Lupe quien cambió los pañales, quien calentó los biberones a las 3 de la mañana, quien le enseñó sus primeras palabras, quien corrió detrás de él cuando empezó a caminar. Pero Lucas creció diferente, creció pegado a las pantallas, alejado del mundo real, indiferente a todo lo que no fuera su celular y sus videojuegos. A los 16 años, apenas hablaba con su abuela. Ni siquiera la miraba. Era como si ella fuera un mueble más, un cactus en la sala,
Después vino Amanda, una niña de ojos grandes y corazón sensible, que parecía ser la única que realmente veía a su abuela. Amanda era diferente. Amanda se sentaba con Lupe en la cocina para aprender recetas. Amanda le pedía permiso para dormir en el cuarto de la abuela cuando tenía pesadillas. Amanda era la única luz en una casa que se volvía cada vez más oscura. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Marcos Ayala empezó a perder dinero. Cuando sus negocios, que nunca fueron tan sólidos como él presumía, comenzaron a desmoronarse como castillo de naipes en día de temblor. Marcos se creía un genio de las finanzas. Había abierto una empresa de importación de productos electrónicos, aprovechando contactos que tenía en China. Al principio, el dinero fluía. Coches del año, viajes a Europa, ropa de marca italiana, cenas en restaurantes de lujo. Guadalupe nunca había vivido tan bien, pero Marcos no entendía ni jota de administración. No sabía nada de impuestos. No comprendía que el éxito temporal no garantiza el éxito para siempre. Y cuando el gobierno cambió las reglas de importación, cuando los impuestos se fueron al cielo, cuando la competencia se puso más dura, Marcos no supo qué hacer. Las deudas se acumularon. Los bancos empezaron a cobrar con intereses altísimos. Los proveedores dejaron de confiar. Y Marcos, en vez de enfrentar la realidad, en vez de admitir que había metido la pata hasta el fondo, empezó a buscar culpables. El primer culpable fue el gobierno. Después fueron los empleados. Luego fue la economía. Y finalmente, la culpable fue Lupe. No directamente, claro. Marcos era demasiado cobarde para enfrentar a su suegra, pero empezó a sembrar cizaña en la cabeza de Guadalupe. Semillas venenosas que germinaron en algo horrible. Tu madre come mucho. Tu madre gasta mucha luz. Tu madre ocupa espacio que podríamos usar. Si vendieras la casa, podríamos salir de este atolladero. Guadalupe, que siempre había admirado a Marcos más de lo que debía, empezó a creerle. Empezó a ver a su madre con otros ojos. Ojos de rencor, ojos de desprecio, ojos que no veían a la mujer que había sacrificado todo por ella, sino a un estorbo que impedía su prosperidad. Los comentarios empezaron suavecito. Lupe, no necesitas comer tanto. La comida está por las nubes. Lupe, no pongas el aire acondicionado. La cuenta de luz es un robo. Lupe, ¿por qué no buscas un asilo de ancianos? Estarías más cómoda con gente de tu edad. Lupe escuchaba en silencio. Sentía cada palabra como una puñalada trapera en el corazón, pero seguía adelante. Seguía cocinando mole poblano, seguía limpiando la casa, seguía cuidando a sus nietos, porque era su hija, porque era su familia, porque el amor de una madre no tiene condiciones, pero el amor de una hija, aparentemente sí, el amor de una hija, al menos de esta hija, tenía un precio, y cuando ese precio dejó de ser pagado, el amor se desvaneció. La noche de la expulsión fue un jueves de julio. Lupe lo recuerda con precisión dolorosa, porque era el día del cumpleaños de su difunta madre, doña Josefa, que había fallecido hacía 30 años, pero cuya memoria Lupe honraba cada año con un pastel y una oración. Lupe había pasado la tarde en la cocina, preparando un flan napolitano, el postre favorito de su madre, el flan que doña Josefa le hacía cuando era niña, en los tiempos de pobreza extrema, cuando un pastel era un lujo que solo aparecía una vez al año. Mientras el flan se horneaba, Lupe miraba por la ventana. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. El viento soplaba fuerte, sacudiendo los árboles del jardín. Había algo en el aire esa noche, algo pesado,
algo que anunciaba tormenta. Guadalupe llegó del trabajo a las 7 de la noche. Entró sin saludar, con el rostro tenso, los labios apretados, los ojos duros como canicas. Marcos había llegado antes, y los dos habían tenido una discusión larga en el cuarto. Con la puerta cerrada, Lupe escuchaba los gritos desde la cocina. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Algo malo había pasado, algo muy malo. Finalmente, la puerta del cuarto se abrió. Guadalupe bajó las escaleras con pasos firmes, decididos. Marcos venía detrás, con la cabeza gacha, como un perro que sigue a su dueño. «Mamá, necesitamos que firmes unos papeles». Guadalupe entró en el cuarto de Lupe sin tocar la puerta, sin pedir permiso, como si aquel espacio no mereciera respeto. Lupe estaba sentada en la cama, con una foto antigua de su madre en las manos. La foto en la que doña Josefa sonreía, joven y bonita, antes de que la vida la desgastara tanto. «Es para resolver unas cosas del banco. Firma aquí». Guadalupe puso los papeles en la cama, junto con una pluma. Ni siquiera miró a su madre a los ojos. Nada. Lupita tomó los documentos. Los leyó con cuidado, aunque su vista ya no era tan buena como antes. Eran papeles de transferencia de propiedad. Transferencia de la casa que ella había comprado, la casa que ella había dado a su hija. «Hija, ¿qué es esto?» «Ya te dije, son papeles del banco. Necesitamos tu firma. Pero aquí dice, transferencia de propiedad. ¿Quieres que yo transfiera la casa?» Guadalupe suspiró, con impaciencia. «Sí, mamá. Necesitamos vender la casa. Es la única forma de pagar las deudas de Marcos. Si no vendemos, vamos a perder todo. Pero esta es mi casa. Yo la compré». Y entonces Guadalupe rió. Una risa fea, llena de desprecio, llena de veneno. «¿Tú compraste? ¿Con qué dinero, mamá? Tú eres cocinera en el fogón de la abuela. Ganas un salario mínimo. Nunca tuviste dinero para nada. El papá de Marcos nos ayudó con el enganche. ¿Ya olvidaste? Esta casa es nuestra, no tuya. Tú solo vives aquí, porque somos buenos». Lupita sintió como si le hubieran dado una cachetada. Las palabras de su hija dolieron más que cualquier golpe físico, porque eran mentira. Todo era mentira. La casa había sido comprada con dinero de Lupita, dinero que Guadalupe nunca supo que existía. Pero Lupita no discutió. No tenía fuerzas. Solo negó con la cabeza. «No voy a firmar, Guadalupe». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Guadalupe miró a su madre con ojos que Lupita nunca había visto antes. Ojos de odio puro. «¿Qué dijiste?» «Dije que no voy a firmar». Y entonces Guadalupe explotó, como una bomba que había estado esperando el momento certo para detonar. Como un volcán que finalmente libera toda la lava acumulada durante años. Lo que pasó en los siguientes 30 minutos fue algo que Lupita nunca olvidará. Palabras que cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Insultos que destruyeron 45 años de amor maternal en minutos. Acusaciones que no tenían ningún fundamento en la realidad. «Eres un peso muerto. Solo comes. Ocupas espacio y no produces nada. Mirarte me da vergüenza. Gorda, vieja, sin clase. Mis amigas preguntan por qué tengo una sirvienta viviendo en mi casa. Y no sé qué responder. ¿Por qué es eso lo que pareces, mamá? Una sirvienta vieja que nadie quiere». Cada palabra era un golpe. Cada frase era una herida
que nunca cicatrizaría completamente. Nunca. Guadalupe abrió el armario de Lupita y empezó a tirar su ropa en bolsas de basura negras. Vestidos viejos que Lupita usaba desde hace años. La blusa que había usado en el bautizo de Lucas. El vestido que había comprado para la graduación de Amanda. Todo tirado en bolsas de basura. Como si no valiera nada. Como si la vida de Lupita no valiera nada. Marcos apareció en la puerta, con los brazos cruzados, sin decir nada. Solo miraba, solo observaba a su esposa destruir a su suegra, sin mover un dedo para detenerla. Cobarde, miserable, ya cómplice silencioso de una crueldad que no tiene nombre. Lucas estaba en la sala, con los audífonos puestos, mirando el celular. Escuchaba los gritos, pero no se levantaba, no interfería, no le importaba. Su abuela, la mujer que lo había criado, estaba siendo destruida en el cuarto de al lado, y él jugaba videojuegos, como si nada estuviera pasando. Solo Amanda, desde su cuarto, lloraba en silencio, quería bajar. Quería defender a su abuela, pero tenía 14 años. Y miedo de su madre, miedo de lo que pasaría si se metía. Entonces lloró, lloró sola, abrazada a la almohada, mientras escuchaba los gritos que destruían su familia. Vete de mi casa, vete ahora y no vuelvas. No quiero volver a verte, no quiero que mis hijos te vean. No quiero que ensucies más este lugar con tu presencia. Lupita tomó una maleta pequeña, con las manos temblando, con el corazón partido. Puso algunas ropas, sus documentos, la foto antigua de su madre que todavía sostenían sus dedos. Miró a su hija una última vez. Guadalupe tenía el rostro rojo de rabia, las venas del cuello pulsando, los ojos inyectados de algo que parecía locura. No había nada de la niña que Lupita había criado, nada de la bebé que había cargado en brazos, nada del amor que había dado durante 45 años. Un día vas a entender, Guadalupe. Un día vas a entender lo que hiciste hoy. Lupita salió del cuarto, caminó por el pasillo, pasó por la sala donde Lucas ni levantó los ojos. Pasó por la cocina, donde el flan napolitano de cumpleaños de su madre todavía estaba enfriando. Llegó a la puerta de entrada. La abrió. Salió. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe final. Y con ella, 45 años de sacrificio, de amor incondicional, de noches sin dormir cuidando fiebres y pesadillas, de salarios gastados en escuelas y fiestas, de sueños abandonados para que su hija pudiera soñar. Todo terminado, todo destruido, en 30 minutos de crueldad, que parecieron 30 años. Lupita se quedó parada en la banqueta, con una maleta, y ninguna parte donde ir. La lluvia empezó a caer. Primero gotas pequeñas, después más fuertes, hasta convertirse en un aguacero que la empapó completamente. Pero ella no se movía, no lloraba, no gritaba, solo estaba ahí, de pie, bajo la lluvia, mirando la casa que había comprado, la casa que había dado, la casa de donde acababa de ser expulsada como basura. Fue entonces cuando Sonia apareció. Sonia era la vecina de al lado, una mujer de 55 años, divorciada, que vivía sola desde que sus hijos se fueron a otras ciudades. Tenía el cabello castaño con mechas grises, el cuerpo delgado y los ojos más bondadosos que Lupita había visto en mucho tiempo. Había visto todo desde su ventana. Había visto las bolsas de basura siendo tiradas en la banqueta. Había escuchado los gritos atravesando las paredes.
Había visto a Lupita salir, sola, bajo la lluvia que comenzaba. Doña Lupita, venga conmigo. Tengo un cuarto extra. Venga, no se quede aquí. Lupita miró a Sonia. La lluvia corría por su rostro, mezclándose con lágrimas que finalmente empezaban a salir. Lágrimas silenciosas, lágrimas de una vida entera de sacrificio tirada en la basura. Gracias, Sonia. Gracias. Lupita caminó hasta la casa de Sonia. Entró, se sentó en el sofá de las Salares, empapada, temblando, con la maleta apretada contra el pecho, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Sonia trajo toallas, ropa seca, una taza de té caliente. No hizo preguntas. Solo cuidaba. Solo estaba presente. Solo hacía lo que cualquier ser humano decente haría por otro ser humano en sufrimiento. Esa noche, mientras la lluvia castigaba la ciudad y los rayos iluminaban el cielo, Lupita le contó a Sonia la verdad. Le contó sobre las acciones, sobre los millones, sobre el secreto de 30 años. Sonia no podía creer lo que escuchaba. Sus ojos se abrieron cada vez más con cada revelación. Su boca se abrió de puro asombro. Doña Lupita, usted tiene todo ese dinero y nunca dijo nada. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió tanto pudiendo vivir como una reina? Lupita suspiró. Un suspiro largo, cargado de décadas de dolor y esperanza frustrada. Porque quería saber, Sonia. Quería saber si me amaban por quien soy o por lo que tengo. Quería saber si mi hija me amaba de verdad o si solo me soportaba porque no tenía opción. Ahora ya sé la respuesta, y es la respuesta más dolorosa que podría haber recibido. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Va a contarle a Guadalupe? ¿Va a mostrar que tiene el dinero? Lupita miró por la ventana, hacia la casa de donde había sido expulsada. Las luces estaban encendidas. Guadalupe probablemente estaba celebrando haberse librado del peso muerto. Roberto Ayala probablemente estaba planeando cómo vender la casa que pensaba que era suya. No, Sonia, no voy a contar nada. Voy a hacer algo diferente. Ahora voy a vivir. Por primera vez en 68 años, voy a vivir para mí. Voy a conocer el mundo. Voy a hacer todo lo que nunca hice porque estaba ocupada cuidando de los demás. Y cuando llegue el momento cierto, voy a volver. Y ellos van a saber exactamente con quién estaban tratando. Sonia sintió un escalofrío recorrer su espina. Había algo en la voz de Lupita, algo nuevo, algo poderoso. No era venganza, era justicia, era dignidad reclamando su lugar. Eso fue hace un año. Y lo que pasó en esos 12 meses es algo que parece sacado de una película. Una película sobre renacimiento, sobre descubrimiento, sobre una mujer que encontró su valor después de pasar la vida entera siendo tratada como si no tuviera ninguno. Pero antes de seguir, necesito hacerte una pregunta. Una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Ya te han tratado como si no valieras nada? ¿Ya te han hecho sentir que eras un problema, un estorbo, algo de lo que había que deshacerse? ¿Ya miraste a los ojos de alguien que debía amarte y viste solo desprecio? Si la respuesta es sí, entonces esta historia es para ti. Porque lo que viene después es la prueba de que la dignidad siempre encuentra su camino de vuelta. Siempre. Al día siguiente de la expulsión, antes del amanecer, Lupita hizo algo que nunca había hecho. Algo que cambió el curso de su vida para siempre. Tomó el teléfono de Sonia, marcó un número que tenía memorizado y esperó. Doctor Enrique. Soy yo, doña Lupita.
Del otro lado de la línea, una voz masculina, seria, profesional, respondió. ¿Y doña Lupita? ¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien? Hace meses que no me llama. No, doctor Enrique, no está todo bien, pero va a estar. Necesito que me ayude. Doctor Enrique Fonseca era un abogado de 60 años, especializado en gestión de fortunas. Había conocido a Lupita 20 años antes, cuando Roberto Ayala, el joven empresario que ella había ayudado, la había llevado a su oficina para ayudarla a organizar las acciones que ahora valían millones de pesos. Desde entonces, doctor Enrique manejaba la fortuna de Lupita en silencio absoluto. Reinvertía los dividendos, diversificaba los activos, pagaba los impuestos. Todo sin que nadie más supiera. Todo bajo un pacto de confidencialidad que nunca había sido quebrado. Dígame, doña Lupita, ¿qué necesita? Quiero viajar. Doctor Enrique, quiero conocer el mundo. Quiero ver todos los lugares que siempre quise ver y nunca pude porque estaba ocupada trabajando y cuidando de los demás. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Doña Lupita, con todo respeto, usted nunca demostró interés en gastar su dinero. En 20 años no tocó ni un centavo más allá de lo necesario. ¿Qué cambió? Todo, doctor, todo cambió. Mi hija me corrió a la calle ayer. Me llamó peso muerto. Tiró mi ropa en bolsas de basura. Y ni sabe que tengo ese dinero. Nunca supo. Doctor Enrique suspiró. Puedo escuchar el dolor en su voz, doña Lupita, y me alegra que finalmente decida vivir su vida. Usted lo merece. Cuente conmigo para lo que necesite. Y así empezó el año más increíble de la vida de Lupita Santos. El primer viaje fue a Cancún. Lupita siempre había visto fotos de esas playas turquesas en revistas viejas que encontraba en el fogón de la abuela. Aguas cristalinas que parecían de otro planeta, arena blanca que brillaba bajo el sol, un paraíso que ella pensaba que nunca podría conocer. Ahora estaba ahí, con los pies enterrados en la arena tibia, con el sol calentando su piel morena, con el viento del mar acariciando su cabello blanco, mirando un amanecer que parecía pintado a mano por los dioses. Lloró. Por primera vez desde la expulsión, Lupita lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Lágrimas de una mujer que finalmente se había dado permiso para existir. Pasó una semana en Cancún. Nadó con peces multicolores. Caminaba por la orilla sintiendo la brisa. Comía mariscos frescos preparados por otros cocineros. Y por primera vez en 45 años no tenía que cocinar para nadie. Después fue a España. Siempre había soñado con España. Había escuchado historias. Había visto corridas de toros en la tele. Había imaginado cómo sería caminar por las calles de Madrid. Y ahora estaba ahí, caminando por las Ramblas, admirando los edificios antiguos, comiendo tapas en bares pequeños donde el mesero la trataba como familia, aprendiendo a decir gracias, que significa gracias en español. Bueno, ya lo sabía. La gente la miraba. Una mujer morena, mayor, de cuerpo grande, viajando sola. Algunos con curiosidad genuina, otros con prejuicio mal disimulado. Pero Lupita no se importaba. Por primera vez en su vida, no se importaba con lo que los demás pensaran, porque los demás no habían vivido su vida, no habían sufrido sus dolores, no tenían derecho de juzgar. Fue a Italia después. Visitó Roma con sus ruinas antiguas y su historia milenaria. Tiró una moneda en la Fontana di Trevi y deseó paz, solo paz. No venganza, no riqueza, solo paz.
Fue a Florencia, la cuna del Renacimiento. Lloró frente a la estatua del David de Miguel Ángel. No por la belleza de la escultura, aunque era impresionante. Lloró porque nunca pensó que una mujer como ella, una cocinera morena de un barrio humilde de México, podría estar en un lugar como aquel. Pero estaba, y nadie podía quitarle eso. Fue a Venecia, paseó en góndola por los canales, comió la verdadera pasta italiana y pensó que tal vez su receta no era tan diferente. Tal vez el amor que ponía en su comida era el mismo ingrediente secreto que los italianos usaban. Fue a Japón después, un salto de continente, que parecía imposible para la niña que crecía en un barrio sin agua corriente. Caminó por jardines zen en Kioto. Aprendió sobre la filosofía del wabi-sabi, la belleza de la imperfección. Visitó templos budistas donde monjes en túnicas naranjas meditaban en silencio. Comió sushi fresco en mercados de pescado. Aprendió a hacer reverencias respetuosas. Un monje anciano, en un templo perdido en las montañas, le dijo algo que ella nunca olvidaría. Tu energía es de alguien que sufrió mucho, pero tu energía también es de alguien que nunca dejó que el sufrimiento la definiera. Eso es raro, eso es precioso, no lo pierdas. Lupita sonrió y le agradeció, en japonés, Arigatou gozaimasu, una de las muchas frases que aprendió en sus viajes. Después fue a Portugal, la tierra de donde vinieron los conquistadores, la tierra de donde vinieron los que esclavizaron a sus ancestros, y en vez de odio, sintió algo diferente. Sintió que estaba reclamando un espacio que siempre le había pertenecido. Sintió que estaba caminando por calles que sus bisabuelos nunca pudieron pisar como personas libres. Sintió que cada paso que daba era una victoria, no contra Portugal, no contra los portugueses, sino contra toda la historia de opresión que había intentado decirle que ella era menos. Ella no era menos, nunca había sido menos. Solo le habían hecho creer que era. Durante todo ese tiempo, mantenía contacto con Sonia. Mandaba fotos por WhatsApp, mensajes de voz contando sus aventuras, postales de cada lugar que visitaba, porque Sonia le había dicho que adoraba recibir postales. Y Sonia, fiel al pacto que habían hecho, no decía nada a nadie. Cuando los vecinos preguntaban por doña Lupita, Sonia decía que no sabía. Cuando Guadalupe aparecía, desesperada buscando a su madre, Sonia decía que no tenía información, porque eso era lo que Lupita había pedido. Tiempo, tiempo para curar, tiempo para renacer, tiempo para encontrarse a sí misma antes de enfrentar el pasado. Mientras tanto, en la casa de Guadalupe, las cosas se complicaban cada día más. Roberto Ayala perdió su último gran cliente 3 meses después de la expulsión de Lupita. Un contrato millonario que se fue para la competencia porque Roberto había hecho promesas que no podía cumplir. La empresa, que ya estaba mal, colapsó completamente. Las deudas se acumularon. Los cobradores empezaron a llamar a todas horas. Cartas de bancos llegaban todos los días, amenazas de embargo, amenazas de proceso judicial. Y Guadalupe, desesperada, tuvo una idea, la única idea que le quedaba. Vamos a vender la casa. Fue al registro público para iniciar el proceso. Llevó todos los documentos que tenía. Estaba segura de que la casa era suya. Su madre nunca había tenido dinero. Debía haber sido un error de registro.
algo que podían corregir fácilmente. Pero cuando el funcionario del registro verificó los registros, su rostro cambió. Señora, esta propiedad está registrada a nombre de Lupita Santos. Usted no puede venderla sin su autorización. Guadalupe sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago, como si alguien hubiera sacado todo el aire de sus pulmones. No puede ser. Esa casa es mía. Mi madre no tiene dinero para comprar nada. Es una cocinera. Gana el salario mínimo. El funcionario revisó los papeles nuevamente. Lo siento, señora. Los registros son claros. La propiedad fue adquirida en 1998 por Lupita Santos. Pago al contado. No hay hipoteca. No hay pendencias. Está todo regularizado a su nombre. Pago al contado. Su madre. La cocinera, que supuestamente nunca tenía dinero para nada, había pagado una casa entera al contado, en efectivo, sin financiamiento. ¿Cómo era posible? Guadalupe salió del registro aturdida. Su mente no procesaba la información. Todo lo que creía saber sobre su madre estaba siendo cuestionado. Todo lo que pensaba que era verdad parecía ser mentira. Corrió hasta la casa de Sonia. Tocó el timbre con fuerza, casi golpeando la puerta. ¿Dónde está mi madre? Necesito hablar con ella ahora. Es urgente. Sonia abrió la puerta con calma. Su rostro no mostraba ninguna emoción, ni miedo, ni rabia, ni simpatía, solo calma. No sé dónde está, Guadalupe, y aunque supiera, no te diría. Pero yo necesito que firme unos papeles. Es urgente. Vamos a perder todo si ella no firma. Sonia se acercó a Guadalupe, tan cerca que podía ver las venas pulsando en su cuello, tan cerca que podía oler el perfume barato que usaba. Tú tiraste a tu madre a la calle como si fuera basura. La llamaste peso muerto. Tiraste su ropa en bolsas de plástico negro y ahora quieres su firma. Quieres que ella te ayude. Sonia rió, una risa fría, sin humor. Tienes suerte de que doña Lupita sea una mujer de bien, porque si fuera yo, ya habría llamado a la policía. Ya habría hecho una denuncia por maltrato de anciano. Ya habría mostrado al mundo entero qué tipo de hija eres. Guadalupe palideció. No me mires así. Tú sabes exactamente lo que hiciste. Y algún día vas a pagar por eso. No porque yo lo desee, porque la vida siempre cobra. Siempre. Y Sonia cerró la puerta en su cara. Con fuerza. Con finalidad. Los meses pasaron. Guadalupe intentó de todo. Contrató un detective privado. El mejor que podía pagar con lo poco que le quedaba. Pero Lupita había aprendido a ser discreta. Viajaba con nombre diferente en las reservas de hotel. Usaba tarjetas que no estaban vinculadas a su nombre público. Era un fantasma que había decidido desaparecer. Buscó en hospitales de la ciudad y de ciudades vecinas. Pensaba que tal vez su madre estuviera enferma. Tal vez hubiera tenido un infarto, un derrame cerebral. Tal vez estuviera en una cama de hospital, sola, sin nadie para cuidarla. Pero no, nada. Ningún registro de Lupita Santos en ningún hospital de la región. Fue a la policía. Quiso hacer un boletín de desaparición, pero el oficial le explicó que no podía reportar como desaparecida a alguien que se había ido por voluntad propia. Lupita era una mujer adulta, capaz, que había decidido irse. No era un crimen, era una elección. Y mientras Guadalupe se hundía en la desesperación, Lupita florecía. En Portugal, Lupita conoció a un grupo de mujeres mexicanas que vivían en Lisboa.
Eran 6 mujeres, de diferentes edades y backgrounds, que se habían encontrado en un grupo de apoyo para inmigrantes. María, de 40 años, que había dejado a un marido abusivo en la Ciudad de México. Cleusa, de 60, que había perdido al marido y decidido recomenzar en otro país. Rosana, de 35, que buscaba mejores oportunidades de trabajo. Marta, de 50, psicóloga que había venido para un doctorado y nunca volvió. Lucía, de 45, que huyó de una familia que no aceptaba su sexualidad. Y Beth, de 70, la más vieja del grupo, viuda que vendía artesanías mexicanas en las ferias de Lisboa. Se hicieron amigas, amigas de verdad, de las que Lupita nunca había tenido. Mujeres que no la juzgaban por su cuerpo, por su color, por su edad. Mujeres que la veían por quien ella era, no por lo que tenía o dejaba de tener. Almorzaban juntas todos los domingos. Compartían historias, lágrimas, risas. Celebraban cumpleaños. Consolaban pérdidas. Apoyaban sueños. Por primera vez en 68 años, Lupita tenía una tribu. Cuando el jet privado tocó tierra en la pista del aeropuerto ejecutivo, nadie se imaginó quién venía adentro. Nadie. Mucho menos Guadalupe, quien un año antes había arrojado la ropa de su propia madre en bolsas de basura, gritándole que era un estorbo, un lastre, que se largara y no volviera. Pero ella regresó. Y lo que sucedió después hizo que Guadalupe cayera de rodillas en el piso de su propia casa. Una casa que, por cierto, nunca fue suya realmente. Un grupo de mujeres que la amaban incondicionalmente. Y eso valía más que cualquier cantidad de pesos. Un día, después de algunas copas de vino tinto español, Marta, la psicóloga, preguntó a Lupe sobre su historia. Quería entender por qué una mujer tan fuerte había dejado todo atrás y venido a España sola. Lupe, que ya confiaba plenamente en el grupo, contó todo: la fortuna secreta, la hija cruel, la expulsión, la búsqueda por saber si era amada por quien era. Cuando terminó de hablar, había silencio en la mesa, ojos húmedos, manos apretadas. Marta fue la primera en hablar. Lupe, lo que tu hija te hizo tiene un nombre. Se llama abuso. Abuso emocional, abuso financiero, abandono de anciano. No importa que seas su madre, no importa que la hayas criado. Lo que ella hizo fue un crimen contra tu dignidad, contra tu humanidad, contra todo lo que deberías poder esperar de una hija. Lupe bajó los ojos. Pero es mi hija. Yo la crié. Algo debo haber hecho mal para que ella sea así. Marta negó con la cabeza, con firmeza. No, Lupe, no es así como funciona. Ser madre no significa aceptar todo. Ser madre no significa dejarse destruir. Tú le diste la vida, pero eso no le da derecho a quitarte la tuya. Tú le diste amor, pero eso no significa que tengas que aceptar desprecio. Las otras mujeres asintieron. Algunas habían pasado por cosas parecidas. Algunas tenían sus propias cicatrices de familias que las habían herido. Esas palabras cambiaron algo dentro de Lupe. Por primera vez en su vida, dejó de sentir culpa. Por primera vez, entendió que el problema no era ella, que el amor que había dado era real, era genuino, era suficiente, y que si ese amor no había sido correspondido, la culpa no era suya. Fue entonces que empezó a escribir un diario. Compró un cuaderno de cuero café en una papelería antigua de Sevilla. Un cuaderno con páginas amarillentas.
como los libros antiguos que siempre había admirado, pero nunca había podido comprar. Y empezó a escribir todo: sus viajes, sus descubrimientos, sus emociones. Pegaba fotos, boletos de avión, servilletas de restaurantes con anotaciones garabateadas. Cada página contaba una historia de renacimiento. Y en ese diario también escribió cartas. Cartas para Guadalupe que nunca iba a mandar. Cartas donde decía todo lo que nunca pudo decir en voz alta. Hija, te amé desde el momento en que supe que venías. Te amé cuando llorabas toda la noche y yo no dormía. Te amé cuando me gritabas que era injusta por no dejarte salir. Te amé cuando te casaste con un hombre que no me gustaba y que yo sabía que iba a hacerte sufrir. Y te amé incluso cuando me tiraste en la calle con bolsas de basura llenas de mi propia vida. Pero amar no significa aceptar todo. Y yo, después de 68 años, finalmente aprendí eso. No te odio, Guadalupe. El odio sería darte demasiada importancia. Pero tampoco voy a volver a dejar que me lastimes. Porque yo también merezco amor. Yo también merezco respeto. Yo también merezco ser vista. Y si tú no puedes darme eso, voy a encontrar a quienes puedan. 6 meses después de la expulsión, algo cambió. Algo que ni Lupe esperaba. Estaba en París, sentada en un café frente a la Torre Eiffel, bebiendo un café con leche y comiendo un croissant de mantequilla. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rosa. La torre brillaba como oro. Su teléfono sonó. Era el licenciado Ayala. Doña Lupe, disculpe la molestia, pero tengo noticias importantes. Lupe puso el croissant en el plato. Noticias del licenciado Ayala raramente eran simples. Dígame, licenciado, el esposo de su hija, Marcos. Hice una investigación sobre él, como usted me pidió, y descubrí algo interesante. Lupe se inclinó hacia adelante, intrigada. Marcos tiene una deuda considerable con una empresa de factoring. Una deuda de varios millones de pesos. Y resulta que esa empresa pertenece a un holding, del cual usted es accionista mayoritaria. Lupe casi se atragantó con su café. ¿Qué quiere decir eso, licenciado? Quiere decir que, técnicamente, Marcos le debe dinero a usted. La deuda que él tiene es con una empresa que usted controla. Y si usted quisiera, podría ejecutar esa deuda. Podría tomar todos los bienes de él, el carro, los muebles, hasta la ropa que está usando. Lupe se quedó en silencio por un momento largo. Miró la Torre Eiffel, miró el cielo que se oscurecía, miró sus propias manos, arrugadas pero fuertes. El destino, pensó. Tenía un sentido del humor muy peculiar. Licenciado Ayala, no quiero destruir a nadie. No es eso lo que busco. Yo sé, doña Lupe, solo le informo las opciones que tiene, pero quiero una cosa. Quiero que Marcos sepa que alguien compró su deuda. Quiero que sepa que hay alguien ahí afuera que podría destruirlo si quisiera. No le diga quién, no le dé ninguna pista. Solo quiero que sepa. Quiero que sienta el miedo que mi hija me hizo sentir cuando me tiró en la calle. Entendido, doña Lupe. Voy a cuidar de eso. Un mes después, Marcos recibió una carta. Era una carta formal, en papel con marca de agua, de una firma de abogados prestigiosa. Informaba que la deuda que él tenía había sido comprada por un inversionista anónimo. Un inversionista que ahora era dueño de todo lo que él debía, y que si no pagaba el valor total en 6 meses, perdería todo. Marcos leyó la carta 3 veces.
Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿Quién era ese inversionista? ¿Por qué alguien compraría una deuda como la suya? ¿Qué querían de él? No durmió esa noche, ni la siguiente, ni ninguna de las que vinieron. Guadalupe, tenemos que encontrar a tu madre. Es urgente. Es la única forma de salir de esta situación. ¿Por qué mi madre tiene que ver con esto? Porque la casa está a su nombre. ¿Olvidaste? Si encontramos a ella, si convencemos a ella de firmar, podemos vender la casa y pagar esta deuda. Es nuestra única opción. Pero Guadalupe no podía encontrar a Lupe, porque Lupe no quería ser encontrada, porque Lupe estaba en París, comiendo croissants y viviendo la vida que siempre mereció. Y mientras Guadalupe y Marcos se desesperaban, Lupe decidía. 10 meses después de la expulsión, sentada en un banco de un parque en Londres, mirando los patos nadando en un lago artificial, Lupe tomó una decisión. Iba a volver, no por venganza. La venganza era algo pequeño, mezquino, indigno de la mujer que se había convertido. Venganza era para personas que no habían encontrado su propio valor. Y Lupe había encontrado el suyo. Iba a volver por cierre, por dignidad, por la oportunidad de mirar a su hija a los ojos y decirle la verdad, toda la verdad. Llamó al licenciado Ayala esa misma tarde. Licenciado, prepare todo. Voy a volver a México. ¿Cuándo, doña Lupe? En el aniversario de la expulsión, exactamente un año después. Quiero que ellos sepan que recuerdo cada detalle de aquella noche. Quiero que sepan que no olvidé. Doctor Enrique organizó todo con precisión militar. El jet privado, un Gulfstream blanco que doña Lupita había alquilado para la ocasión. El carro de lujo que la esperaría en el aeropuerto. La documentación necesaria para la reunión que venía. Y Sonia, la vecina fiel, fue informada del plan. Doña Lupita, esto va a ser algo para ver, algo que nadie nunca va a olvidar. Sonia, quiero pedirte un favor. Quiero que filmas todo. Quiero un registro de este momento. Quiero poder mirar después y recordar que finalmente me levanté. Puede contar conmigo, doña Lupe. Voy a estar ahí. El día llegó. Un jueves de julio, exactamente un año después de la noche más fría de la vida de Lupita. Un año de viajes, de descubrimientos, de cura. Un año de encontrarse a sí misma. El jet aterrizó a las 3 de la tarde en el aeropuerto ejecutivo de la ciudad. Era un Gulfstream blanco, brillando bajo el sol de invierno. Las turbinas disminuyeron la rotación. La puerta se abrió lentamente, y entonces Lupita apareció. Estaba de pie en lo alto de la escalera del jet, mirando el horizonte. Parecía otra persona. No porque hubiera cambiado físicamente. Seguía siendo la misma mujer morena, de cuerpo grande, con el cabello blanco cortado cerca de la cabeza. Pero había algo diferente en su postura, en la forma como miraba al mundo. Era la postura de alguien que había encontrado su valor, de alguien que ya no pedía permiso para existir, de alguien que había caminado por los lugares más bonitos del planeta y descubierto que ella también era bonita, por dentro y por fuera. Llevaba un vestido azul oscuro, simple pero elegante. No había joyas ostentosas, no había maquillaje exagerado. Nada que gritara dinero, pero todo que decía dignidad. Bajó las escaleras con calma, cada paso firme, cada paso lleno de significado. El carro estaba esperando, un Mercedes negro impecable con chofer uniformado.
Carlos, que además de ser piloto del jet, era amigo de doctor Enrique, le abrió la puerta con una reverencia respetuosa. Buenas tardes, doña Lupita. El vehículo está listo. Gracias, Carlos. Vamos. Mientras el carro se movía por las calles de la ciudad, Lupita miraba por la ventana tintada. Todo parecía igual. Los mismos edificios, las mismas calles, las mismas personas corriendo de un lado a otro sin notar la belleza a su alrededor. Pero todo parecía diferente, porque ella ya no era la misma. La mujer que había salido de aquella casa con una maleta y bolsas de basura no era la misma mujer que estaba volviendo en un jet privado y un Mercedes. No por el dinero, por la transformación interior que ninguna cantidad de pesos puede comprar. Sonia esperaba en la esquina de la calle, como habían combinado. Vestida de forma discreta, con el celular en la mano, lista para grabar cada segundo de lo que iba a acontecer. El Mercedes paró frente a la casa. Aquella casa que Lupita había comprado con su esfuerzo. Aquella casa de donde había sido expulsada como basura. Aquella casa que, ahora sabían todos, siempre había sido suya. Lupita bajó del carro con la gracia de una reina. Carlos le abrió la puerta con profesionalismo. Ella ajustó el vestido, respiró profundo y caminó hacia la entrada. Cada paso era una declaración. Cada paso decía: estoy aquí, sobreviví, florecí, y ahora ustedes van a saber la verdad. Tocó el timbre. Del otro lado de la puerta, Guadalupe estaba teniendo uno de los peores días de su vida. Los cobradores no paraban de llamar. El teléfono sonaba cada 5 minutos con números desconocidos. Marcos estaba encerrado en el cuarto desde la mañana, sin comer, sin hablar, solo bebiendo y lamentándose. Lucas había sido suspendido de la escuela por mal comportamiento. Había discutido con un profesor y casi lo había agredido. La directora estaba exigiendo una reunión urgente con los padres. Solo Amanda parecía mantener alguna cordura en aquella casa. Estaba en su cuarto, estudiando para los exámenes, intentando ignorar el caos a su alrededor, intentando sobrevivir. Cuando el timbre sonó, Guadalupe bufó de frustración. Probablemente era otro cobrador. Probablemente era alguien queriendo dinero que ella no tenía. Abrió la puerta con rabia, lista para mandar a quien fuera al infierno, y el mundo se detuvo. Frente a ella estaba su madre, la madre que había tirado como basura un año antes, la madre que pensaba que estaba viviendo en la calle o en un asilo, o tal vez muerta. Pero esta no era la misma mujer. Esta mujer irradiaba algo que Guadalupe nunca había visto: confianza, paz, poder. Esta mujer parecía una reina disfrazada de persona común. Mamá. Lupita no respondió inmediatamente. Solo la miró. Miró a la hija que había criado con tanto sacrificio, a la hija que la había llamado peso muerto, a la hija que la había dejado en la calle con bolsas de basura, y sintió nada, ni rabia, ni tristeza, ni amor, solo una calma inmensa. La calma de quien ya procesó el dolor y ahora solo quiere terminar lo que empezó. Hola, Guadalupe. Vine a buscar algunas cosas. Guadalupe no sabía qué decir. Su cerebro no procesaba lo que sus ojos veían. Su madre, vestida elegante, bajando de un Mercedes, con chofer uniformado esperando en la calle. Pero, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Puedo entrar o vas a dejarme en la puerta como la última vez? Era una pregunta simple, pero cargaba el peso de un año entero de dolor. Guadalupe se movió automáticamente,
dejando espacio para que Lupita entrara en la casa que siempre había sido suya. La casa estaba diferente, más desordenada, más triste, más decadente. El lujo que antes parecía natural, ahora parecía forzado, falso, desesperado. Había polvo en los muebles, platos sucios en la cocina, un olor a cigarrillo y alcohol que no existía antes. Marcos apareció en lo alto de la escalera, atraído por las voces. Estaba desaliñado, con la barba crecida, los ojos rojos de quien no duerme hace días. Cuando vio a Lupita, su rostro perdió todo el color. Se volvió blanco como papel. Doña Lupita. Hola, Marcos. Tiempo sin vernos. Parece que las cosas no van muy bien por aquí. No era una pregunta. Era una observación. Una observación que Marcos no podía negar. Lucas salió de su cuarto, atraído por el ruido. Bajó las escaleras con el celular en la mano, sin prestar mucha atención. Cuando vio a su abuela, frenó en seco. Abuela, tú volviste. Había algo en su voz, algo que Lupita no esperaba, algo parecido a alivio, como si en algún lugar profundo Lucas hubiera esperado que su abuela volviera. Sí, Lucas, volví. Y entonces Amanda apareció. Bajó corriendo las escaleras, casi tropezando en los últimos escalones, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Abuela, abuela, volviste. Gracias a Dios, volviste. Corrió hacia Lupita y la abrazó, con toda la fuerza de sus 14 años, con toda la desesperación de un año de culpa y saudade. Lloró. Lloró, como había querido llorar hace un año, cuando vio a su abuela salir con una maleta y no pudo hacer nada, porque tenía miedo de su madre. Lupe la abrazó con fuerza. Sintió el cuerpo de su nieta temblando contra el suyo. Sintió las lágrimas mojando su vestido nuevo. Y por un momento, solo por un momento, sintió que tal vez no todo estaba perdido. Está bien, mi amor. Abuela está bien. Abuela está aquí. Se quedaron abrazadas por un largo momento. Guadalupe miraba sin saber qué hacer. Roberto había bajado las escaleras y estaba de pie en la sala, inmóvil como una estatua. Finalmente, Lupe soltó a Amanda y la miró a los ojos. Necesito hablar con tu madre y tu padre. Mi amor, es una conversación de adultos. Puedes esperar en tu cuarto. Amanda asintió, secándose las lágrimas. No quería irse. No quería dejar a su abuela de nuevo. Pero entendía que había cosas que necesitaban ser dichas. Te amo, abuela. Yo también te amo, Amanda. Más de lo que puedes imaginar. Amanda subió las escaleras, mirando atrás a cada paso, como si temiera que su abuela desapareciera de nuevo. Cuando estaban solos, adultos enfrentando adultos, Lupe se sentó en el sillón de la sala, con calma, y con la autoridad de quien tiene el control completo de la situación. Siéntense, tenemos mucho de qué hablar. Guadalupe y Roberto se sentaron en el otro sillón, frente a ella. Lucas se quedó de pie, en una esquina, sin saber si quedarse o irse. Lupe sacó una carpeta de su bolso, una carpeta gruesa, llena de documentos. La puso sobre la mesa de centro. Antes que nada, quiero que vean algunas cosas. Abrió la carpeta. El primer documento era la escritura de la casa, original, con todos los sellos y firmas. Esta casa es mía, siempre fue mía. Yo la compré en 1998, con dinero que gané y ahorré durante años. No fue el padre de Roberto quien ayudó con el enganche. Fui yo.
Cada centavo salió de mi bolsillo. Guadalupe miró el documento. Su nombre no aparecía en ninguna parte, solo el nombre de su madre, Lupita Santos. Pero yo siempre pensé, pensaste lo que quisiste pensar, Guadalupe. Pensaste que tu madre pobre, cocinera, morenita, gordita, viejita, no podía tener nada de valor. Pensaste que yo dependía de ti, pero la verdad era exactamente al revés. Lupe pasó al siguiente documento. Era un estado de cuenta bancario, un estado que mostraba un saldo de 80 millones de pesos. Guadalupe sintió que el piso se abría bajo sus pies. El número era tan grande que su mente se rehusaba a procesarlo. 80 millones. Su madre, la cocinera. Esto. ¿Qué es esto? Es mi cuenta bancaria, hija. 80 millones de pesos. Ganados legalmente, invertidos inteligentemente, acumulados durante 30 años. Dinero que nunca te conté que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste? Lupe la miró directo a los ojos. Porque quería saber si me amabas por quien soy o por lo que tengo. Quería saber si el amor de mi hija era real o era condicional. Ahora ya sé la respuesta. Y es la respuesta más dolorosa que podría haber recibido. Guadalupe empezó a llorar. Mamá, yo no sabía. Si hubiera sabido, y ahí está el problema. Guadalupe, si hubieras sabido, ¿qué? ¿Me habrías tratado mejor? ¿Me habrías respetado más? ¿Me habrías llamado de doña en vez de estorbo? Lupe hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Pero yo no quería tu amor comprado, no quería tu respeto alquilado. Quería ser amada por quien soy, una mujer vieja, morenita, gordita, que trabajó toda la vida para dar a su hija una vida mejor. Y eso no fue suficiente para ti. Mi amor no fue suficiente. Mi sacrificio no fue suficiente. Solo el dinero sería suficiente. Roberto, que había permanecido callado hasta entonces, intentó hablar. Doña Lupe, nosotros podemos resolver esto. Fue un malentendido. La presión, el estrés, los problemas financieros. No pensamos bien. ¡Cállate! Roberto, fue la primera vez que Lupe le habló así a su yerno, con autoridad, con desprecio. Y él se cayó inmediatamente, como un perro que recibe una orden de su dueño. Tú eres un cobarde. Dejaste que tu esposa echara a su propia madre a la calle y no dijiste una palabra. No moviste un dedo para detenerla. Ni siquiera tuviste la decencia de fingir que te importaba. Te quedaste ahí parado, con los brazos cruzados, mirando como si fuera un programa de televisión. Roberto bajó los ojos, incapaz de enfrentar la mirada de la mujer que había ayudado a destruir. No vales ni el esfuerzo de mi desprecio. Lupe sacó otro documento de la carpeta. Este era diferente. Tenía el logotipo de una empresa grande, una empresa que Roberto reconoció inmediatamente. ¿Reconoces esta empresa, Roberto? Roberto miró el papel. Su rostro, que ya estaba pálido, se volvió gris ceniza. Esta es la empresa que compró mi deuda. Exacto. Y esta empresa pertenece a un holding del cual yo soy accionista mayoritaria. Lo que significa que, técnicamente, tú me debes dinero a mí. Cada centavo que debes, me lo debes a mí. A Roberto pareció que iba a desmayarse. Se apoyó en el respaldo del sillón, respirando con dificultad. Podría ejecutar esa deuda ahora mismo. Podría tomar todo lo que tienes, el carro que está en la cochera, la ropa que estás usando, los muebles de esta casa, aunque la casa sea mía y no tuya.
Podría dejarte en la calle, exactamente como ustedes me dejaron a mí. Hizo una pausa dramática. Pero no voy a hacer eso. Guadalupe levantó los ojos, una chispa de esperanza en la mirada. No por bondad hacia ustedes, no por perdón, porque no los perdono. No todavía. Tal vez nunca. No voy a ejecutar la deuda porque la venganza es algo pequeño, algo mezquino, algo que solo personas que no conocen su propio valor necesitan. Y yo ya soy demasiado grande para cosas pequeñas. Entonces, ¿qué quiere? Lupe cerró la carpeta. Quiero que entiendan algo. Los dos. Y tú también. Lucas, que había permanecido silencioso en su esquina, dio un paso al frente. El dinero no compra dignidad, no compra respeto, no compra amor. Ustedes me trataron como basura cuando pensaban que yo no tenía nada. Pero mi valor nunca estuvo en mi cuenta bancaria. Mi valor está aquí. Puso la mano sobre su propio corazón. En quién soy, en lo que construí, en el amor que di, incluso cuando no fue devuelto. En los 45 años que trabajé para alimentar desconocidos mientras mi propia familia me trataba como empleada. En las noches que no dormí, cuidando fiebres de niños que ahora ni me miran. En los sueños que abandoné para que mi hija pudiera soñar. Ese es mi valor. Y ningún papel, ninguna escritura, ninguna cuenta bancaria puede medir eso. El silencio en la sala era total. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Lupe guardó los documentos en la carpeta. Voy a vender esta casa. Es mía. Y tengo todo el derecho de hacer lo que quiera con ella. Ustedes tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Guadalupe sollozó. Mamá, por favor. Tenemos que hablar. No hay nada más que hablar, Guadalupe. Nada. El dinero de la venta será dividido entre mis nietos para que Lucas y Amanda puedan pagar sus estudios, tener un futuro, construir algo propio. Ustedes dos no verán ni un centavo. Y Marcos, voy a darte un plazo de 1 año para pagar la deuda, sin intereses. No porque lo merezcas, porque no quiero que mis nietos vean a su padre destruido. Pero si en 1 año no pagas, voy a ejecutar. Y no voy a tener piedad. Ninguna. Marcos asintió, mudo, incapaz de formar palabras. Doña Lupita se levantó del sofá. Caminó lentamente hacia Guadalupe. Se acercó a su hija, tan cerca que podía ver cada arruga de expresión, cada lágrima corriendo por el rostro. Yo te amé toda mi vida, Guadalupe. Te amé cuando no lo merecías. Te amé cuando me hacías sentir menos. Te amé incluso cuando me tiraste a la calle con una maleta y bolsas de basura. Pero el amor de madre tiene un límite. Y tú encontraste ese límite hace 1 año. No te odio. El odio sería darte demasiada importancia. Pero tampoco voy a olvidar. Y definitivamente no voy a perdonar solo porque ahora sabes que tengo dinero. Jamás. Guadalupe lloraba en silencio, lágrimas corriendo sin parar. Si algún día quieres reconstruir nuestra relación, tendrá que ser en mis términos. Tendrás que demostrar que cambiaste, de verdad, no de mentira. Tendrás que ganar mi confianza de vuelta. Y eso, si es que alguna vez pasa, va a tomar años, tal vez una vida entera. Una vida entera. Doña Lupita se dio la vuelta y caminó hacia la escalera. Amanda, puedes bajar, mi amor. Segundos después. Amanda apareció en lo alto de la escalera. Había estado escuchando todo. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Doña Lupita extendió la mano hacia su nieta.
Tú, mi amor, siempre fuiste diferente. Siempre me viste cuando nadie más veía. Siempre me amaste cuando nadie más amaba. Siempre tuviste un corazón bueno que tu madre no supo criar, pero que existe a pesar de todo. A pesar de todo. Amanda bajó las escaleras y tomó la mano de su abuela. Quiero que vengas a vivir conmigo. Si tú quieres, claro. Voy a cuidar de ti. Voy a pagar tus estudios. Voy a darte todo lo que necesitas para construir la vida que mereces. Pero no porque tenga dinero, porque te amo y porque tú siempre me amaste de verdad. ¡De verdad! Amanda miró a su madre, miró a su padre, miró a su hermano y entonces miró a su abuela. No hubo duda en sus ojos. No hubo hesitación. Quiero ir contigo, abuela. Por favor, llévame contigo. Guadalupe empezó a protestar. Amanda, no puedes. Eres menor de edad. Yo soy tu madre. Eres mi madre biológica. Pero nunca fuiste mi madre de verdad. Fue abuela quien me crió. Fue abuela quien me contó historias para dormir. Fue abuela quien me enseñó a cocinar. Fue abuela quien estuvo conmigo cuando tuve miedo. Y fue abuela a quien vi siendo tirada en la calle sin poder hacer nada porque tenía miedo de ti. Porque tenía miedo de ti. Amanda estaba de pie, con la espalda erguida, enfrentando a su madre por primera vez. No tengo más miedo, mamá. No de ti, no de nadie. Voy con abuela, y si quieres impedírmelo, vas a tener que llamar a la policía. Y vamos a ver qué piensan cuando sepan cómo trataste a tu propia madre. ¡A tu propia madre! Fue la primera vez que Amanda encontró su voz. Y en ese momento, doña Lupita vio algo que la hizo sonreír por dentro. Vio a una joven mujer rompiendo el ciclo. Vio a la próxima generación rechazando el patrón de abuso. Vio esperanza. ¡Esperanza! Guadalupe no dijo nada, no podía, porque sabía que Amanda tenía razón, porque sabía que si llamara a la policía, la historia completa saldría a la luz, y ella sería la villana, no la víctima. Una semana después, todo estaba arreglado. La casa fue puesta a la venta. Una corredora de alto nivel asumió el proceso. Había compradores interesados desde el primer día. Amanda se mudó con doña Lupita a un departamento amplio, con vista al mar, en uno de los mejores barrios de la ciudad. Tenía su propio cuarto, decorado con los colores que ella eligió. Tenía libros, tenía espacio para estudiar, tenía paz. Tenía paz. Lucas, sorprendentemente, pidió disculpas a su abuela. Vino al departamento nuevo, solo, sin los padres. Se sentó frente a doña Lupita con la cabeza baja y los ojos húmedos. Abuela, yo sé que no hice nada para ayudarte. Yo sé que me quedé sentado mientras mamá te trataba así. Y yo sé que eso me hace cómplice. No tengo excusa. Solo quiero que sepas que me arrepiento, que me odio por haber sido tan cobarde. Y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser diferente. Ser diferente. Doña Lupita lo miró. Vio al bebé que había cargado, al niño que había alimentado, al adolescente que se había perdido en pantallas e indiferencia. Lucas, eres joven, cometiste errores. Todos cometen. La diferencia está en lo que haces después. Si quieres ser diferente, muestra, con acciones, no con palabras. Ven aquí los fines de semana. Aprende a cocinar conmigo. Conoce a tu abuela de verdad. Y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo. Algo. Lucas asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Era la primera vez que doña Lupita lo veía llorar desde que era pequeño. Desde ese día. Lucas viene todos los sábados.
Aprende recetas de familia. Escucha historias del pasado. Reconstruye, poco a poco, una relación que casi se perdió para siempre. Para siempre. Guadalupe y Marcos tuvieron que alquilar un departamento pequeño en un barrio mucho menos prestigioso, sin alberca, sin jardín, sin el lujo al que se habían acostumbrado. No perdieron todo. Doña Lupita no ejecutó la deuda. Dio a Marcos el plazo prometido, sin intereses, como había dicho. No por bondad hacia él, porque no quería que sus nietos vieran a su padre completamente destruido. Completamente destruido. Marcos encontró un trabajo. No era un trabajo glamoroso. No era de empresario exitoso. Era un trabajo normal, de empleado, con salario fijo y horarios regulares. Pero era honesto, y era suficiente para pagar la deuda poco a poco. Poco a poco. Guadalupe buscó ayuda. Empezó terapia con una psicóloga especializada en relaciones familiares. Empezó a enfrentar los demonios que la habían hecho tratar a su madre de aquella forma. De aquella forma. 6 meses después del retorno de doña Lupita, Guadalupe apareció en el departamento de su madre, sola, sin maquillaje, sin joyas, con ropa simple. «Mamá, ¿podemos hablar?» Doña Lupita la dejó entrar. Le ofreció café, como siempre hacía con las visitas. Se sentaron en el sofá de la sala, con vista al mar que doña Lupita amaba ver todas las mañanas. Hubo un silencio largo, pesado, cargado de cosas no dichas, muchas cosas. Fui a terapia. Estos últimos meses estuve viendo a una psicóloga. Y ella me ayudó a entender muchas cosas. Doña Lupita escuchó sin interrumpir. Tomó su café. Esperó. Yo siempre tuve vergüenza de ti. No porque fueras mala madre, porque eras diferente de las madres de mis amigas. Morena, gordita, cocinera. En mi cabeza de niña idiota. Eso me hacía menos que las otras. Y esa vergüenza se transformó en rabia. Una rabia que no tenía nada que ver contigo, pero que descontaba en ti. Contigo. Guadalupe lloraba mientras hablaba. Las palabras salían entre sollozos. Lo que te hice fue imperdonable, lo sé. Y no vine aquí a pedir perdón, porque no lo merezco. Vine a decirte que lo siento, sinceramente, de verdad, y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser una persona mejor, no para recuperarte, sino porque finalmente entendí lo horrible que fui, lo cruel, lo injusta. Doña Lupita miró a su hija. Vio a la bebé que había cargado, a la niña que había protegido, a la adolescente que había tolerado, a la mujer que la había destruido. Y vio algo más, algo que no esperaba ver. Vio honestidad. Por primera vez en muchos años, su hija estaba siendo genuinamente honesta. No te perdono todavía, Lupe. Tal vez nunca perdone completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar, pero te escucho. Y eso por ahora es un comienzo. Guadalupe asintió, limpiándose las lágrimas. Solo un comienzo. Pero para quien pensaba que no había ningún camino de vuelta, un comienzo ya era más de lo que podía esperar. Hoy, 2 años después de aquella noche terrible de julio, las cosas son muy diferentes. Doña Lupita vive con Amanda en un departamento hermoso frente al mar. La niña, ahora con 16 años, está en una de las mejores escuelas del país. Sus notas son excelentes. Su futuro es brillante. Quiere ser psicóloga. Quiere ayudar a personas que pasaron por lo que su abuela pasó. Quiere ser la voz de los que no tienen voz. Lucas
viene todos los fines de semana. Y cambió completamente. Abandonó los videojuegos obsesivos. Empezó a hacer voluntariado en un asilo de ancianos, cuidando de viejos que, como su abuela, merecen amor y respeto. Dice que es su forma de compensar lo que no hizo cuando debía. Guadalupe y Marcos siguen juntos. No por amor romántico, que probablemente nunca fue muy fuerte. Por compromiso, por la decisión de reconstruir algo de los escombros que ellos mismos crearon. Marcos trabajó duro y pagó la deuda en 10 meses, 2 antes del plazo. Doña Lupita reconoció el esfuerzo, aunque no olvidó lo que él había permitido que aconteciera. Guadalupe sigue en terapia. Visita a su madre una vez por mes, siempre con permiso previo, siempre respetando los límites. La relación es distante, pero respetuosa. Están en proceso de cura, aunque nadie sabe si alguna vez van a llegar al final del camino. Y Sonia, la vecina que acogió a doña Lupita en la noche más oscura, se volvió su mejor amiga. Viajan juntas 2 veces por año. Ríen juntas. Se apoyan una a la otra. Prueban que la familia de verdad no siempre viene de la sangre. El video que Sonia grabó el día del retorno de doña Lupita tiene millones de visualizaciones en Internet. Con los rostros de Guadalupe y Marcos borrados, por respeto a la privacidad, muestra el momento en que una mujer reclama su dignidad. Muestra la llegada del jet, la bajada de la escalera, la caminada confiante hacia la puerta de su propia casa. Los comentarios son emocionantes. Personas del mundo entero compartiendo sus propias historias de superación. Ancianos que fueron abandonados por sus familias. Madres que dieron todo y no recibieron nada. Personas que encontraron en la historia de doña Lupita la fuerza para seguir adelante. Doña Lupita decidió permitir que el video fuera publicado por una razón simple. Quería que el mundo viera que la dignidad no tiene precio, que el karma existe, que nunca es tarde para reconstruirse. Al final de todo, ¿qué aprendemos con la historia de doña Lupita? Aprendemos que el valor de una persona no está en su cuerpo, en su color, en su edad o en su cuenta bancaria. Está en su carácter, en cómo trata a los demás, en cómo enfrenta las adversidades, en cómo se levanta después de caer. Aprendemos que el amor verdadero no tiene condiciones y que cuando alguien solo te ama cuando tienes algo para dar, cuando eres útil, cuando produces algo, ese amor no es real. Es interés disfrazado de afecto. Aprendemos que la venganza puede ser dulce, pero la dignidad es mucho más dulce todavía. Destruir a quien te destruyó puede dar satisfacción momentánea, pero reconstruirse, florecer, mostrar al mundo quién realmente eres, eso es para siempre. Y aprendemos que nunca, nunca, nunca es tarde para reconstruir tu vida. No importa cuántos años tengas, no importa lo que te hayan hecho, no importa cuántas veces hayas caído. Siempre hay un nuevo capítulo esperando ser escrito. Doña Lupita tenía 68 años cuando fue tirada en la calle. Hoy tiene 70 y dice con una sonrisa en el rostro que estos últimos 2 años fueron los mejores de su vida. No porque tenga dinero. Dinero siempre tuvo guardado esperando el momento cierto, porque tiene paz, tiene dignidad, tiene amor verdadero de personas que la ven por quien ella es. Tiene una nieta que la adora. Tiene amigas que la respetan. Tiene una vida que finalmente vale la pena ser vivida. Y eso, mis queridos, vale más que 47 millones de pesos. Mucho, mucho más. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en alguien que te trató mal, si te hizo recordar tu propia fuerza para superar,
comparte. Comparte, porque alguien ahí afuera necesita escuchar esto hoy. Alguien que está sufriendo, que está dudando de su valor, que está pensando en desistir. Y si tú eres esa persona, si estás pasando por algo parecido, si alguien te está tratando como si no valieras nada, recuerda a Doña Lupita. Recuerda que tu valor no depende de lo que otros piensan de ti. Recuerda que un día, de alguna forma, la vida te dará la oportunidad de mostrar quién realmente eres. Cuando ese día llegue, levántate, sacude el polvo, respira profundo y camina con la cabeza erguida, porque tú mereces respeto, tú mereces dignidad, tú mereces ser visto, ser escuchado, ser amado por quien realmente eres. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitarte eso. Familia de verdad no se mide por la sangre que corre en las venas, se mide por el respeto que corre en los corazones. Y esa es la lección que Doña Lupita nos enseña hoy, una lección que nunca debemos olvidar.